esa forma. Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del licenciado Héctor Galvis, quien es dirigente político, periodista, fue diputado a la entonces Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Actualmente es dirigente regional de COPEI y bueno, es uno de esos hombres que se entregaron al accionar político por alcanzar el bien común, que tienen toda una vida trabajando por las comunidades y haciendo lo posible. Dentro de este mare magnum de política que ha vivido Venezuela, hay muchas personas que han estado en diferentes posiciones buscando precisamente una solución. Y es este el tema que vamos a estar conversando con el periodista Héctor Galvis, para hablar de temas de gran interés, entre ellos lo que se está gestando con unas posibles primarias dentro de la oposición para tener un candidato único a las presidenciales que se avecinan en Venezuela, y que bueno, ese es uno de los grandes temas nacionales, pero hay otros que subyacen, que son de gran interés, como los servicios públicos, como la pobreza, como la emigración de tantos jóvenes y familias huérfanas de sus hijos, de las luces de los hogares que se están yendo, porque aquí en Venezuela no encuentran un camino. Estos van a ser los temas que vamos a tocar con nuestro invitado. Héctor, nos sentimos súper honrados en tenerte hoy acá, bienvenido. Gracias. Bueno, sabes que esta es tu casa. ¿Cómo te has sentido estos días? Cuéntanos. Maravillosamente bien, definitivamente muy bien. Muy contento y muy agradecido de esta planta Mira TV y por supuesto de tu programa muy prestigioso, que la mayoría de los días al mediodía pues lo ve toda la población de los Altos Mirandinos, y con la tecnología de hoy en cuanto a YouTube se mira en el resto del mundo. De verdad que muy agradecido, ¿verdad? El mundo entero ve el programa. Sabes, Héctor, que yo estoy súper enamorada de las redes sociales. Claro. Nosotros que tenemos años en el ejercicio del periodismo y que venimos casi que de la prehistoria, cuando hacíamos los periódicos en cajones, y como casi era como jugar preescolar, montándolos en unas cajas. Y bueno, todo un trabajo bastante fuerte, claro, el periodismo en esa época. Y ver ahorita cómo cualquier cosa que pase del otro lado del mundo, enseguida nosotros ya lo sabemos, en Hong Kong, en Arabia, en el desierto, en la nieve, en cualquier parte del planeta ya nosotros lo sabemos. Ya no necesitas ir a un programa de televisión porque a través de TikTok te mira todo el mundo en entrevistas, en comentarios, en ensayos. Hay muchos medios, hay muchas plataformas, cierto, y tenemos la posibilidad de expresarnos, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental. Claro. Y precisamente en el marco de estas posibilidades, Héctor, bueno, sabemos que tú estás en COPEI, recientemente hubo unas elecciones internas en COPEI, claro, quedaste en el comité regional. ¿Cómo no? Ahora, cuéntanos cuál es la situación de COPEI, porque sabemos que como otras organizaciones políticas tienen una división que todavía están cabalgando y que es lamentable, porque la idea sería que COPEI fuese COPEI, todo el que diga que es COPEI ya no esté en un solo partido, pero que hay dos COPEI. Sí, bueno. Uno que supuestamente es legal y uno que no es legal. Cuéntanos cómo es. Independientemente de esa legalidad, yo le diría a la gente, COPEI es uno solo. COPEI OCA, el COPEI que tenemos legítimos escritos en el CNE, los que están mismos dentro de Convergencia, que en determinado momento se pudieran ir, y te pudiera decir hasta el mismo Unión Progreso, representado por Pedro Pablo y por Eduardo Fernández, esos son copeyanos. COPEI como fuerza política, democrática dentro de este país, indudablemente, y con 76 años que tiene de historia en este momento, se prepara para un proceso de integración. Un proceso de integración por, yo diría, razones de carácter nacional. Son razones nacionalistas que nos empujan a tomar conciencia que tenemos que definitivamente establecerlo hacia un marco de unidad. No podemos estarle exigiendo al resto de los demás partidos, vamos a una unidad, tenemos que tomar conciencia de ir hacia una unidad, cuando realmente ni siquiera los copeyanos tenemos la capacidad de unificarlos como tal.
Yo ¿Y siento, cómo va eso? Porque se oye muy bonito en el discurso, pero en la realidad, nosotros, el liderazgo está nosotros, dispuesto, por han ejemplo, hablado, tienen en el- conversaciones secretas, claro, cuéntanos. bueno, secretas no hay conversaciones porque ya son de carácter público, Enrique Mendoza ya lo ha dicho, y es el presidente del partido en este estado, y toda la dirigencia regional que conformamos parte del directorio, salimos ya a la calle a hablar con los compañeros nuestros de COPEI OCA para establecer un marco de unidad para las elecciones que se avecinan para Pero el fíjate, 2024. hablando de Enrique Mendoza, hace poco dio unas declaraciones señalando que se salía de la Alianza Democrática. No Bueno, tiene pero nada es ver. que eso es O sea, otra- digo yo no, en eso busca es de la otra- unidad. Estamos hablando ahorita de COPEI, y COPEI es un partido que busca ahorita su unidad dentro del partido. La Alianza Democrática, que es una conjugación de partidos y que estuvieron definitivamente pues unidos hacia un propósito que fueron los eventos electorales anteriores, ciertamente ya eso ya no está, porque dentro del marco de lo que se pretende ahora alcanzar es romper con la Alianza Democrática, es romper con el G4 que no existe. El G4 como fuerza política definitivamente ya también se disolvió, y aquí lo que hay es un despertar de conciencia definitivamente donde es una oposición. Y nosotros andamos sin nombre, dentro... sin nombre, sin G4, sin alianza. No, nosotros O sea, oposición. la oposición vamos hacia un pacto nacional. ¿Qué es ese pacto nacional? El despertar de conciencia, de unificación como tal, donde el mejor candidato que esté en las encuestas en determinado momento y que pudiéramos plantearlo, porque también nos estamos planteando unas primarias, pues no vemos otro mecanismo. Van a estar los sondeos de calle basados en las encuestadoras como la última que está, que aparece de primero, imagínate, sorprendente, la Cava. La Cava es uno de los principales protagonistas ahorita de simpatía. ¿Y por qué? La Cava rompe con el paradigma cerrado de comunista o socialista que pretende establecer Nicolás y pretende establecer Diosdado Cabello, y sale dentro de lo que es una modalidad nueva, distinta, diferente como candidato, y aparece en las encuestas de primero. Casi parece que estuvieras haciendo campaña. De segundo te pudiera decir, no estoy haciéndole campaña, estoy diciendo lo que, digamos, dentro de los ensayos técnicos y profesionales de estudios de empresas, está señalando. La segunda, María Corina Machado. Imagínate tú que María Corina Machado, que la han ofendido, que la han agredido, que le han dicho la loca, principalmente Diosdado Cabello con su programa de Mazo Dando, aparece con un buen porcentaje en este momento. Capriles aparece como creo de tercero o de cuarto, pero lo sorprendente es que los copellanos también dentro de un marco de simpatía tenemos presentando una propuesta, llegue o no llegue, pero estamos trabajando. ¿Quién? César Pérez Viva. César Pérez Viva viene trabajando a nivel de todos los estados con una presentación de ideas, con una presentación de un proyecto de unificación nacional, con una presentación de una propuesta de país diferente que se encamine como tal hacia un desarrollo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista de inversionistas que exploten otras áreas diferentes. ¿Cuántos precandidatos hay? De acuerdo a todos los estudios de opinión, pudiéramos pasar de 30 precandidatos. ¿Y eso es bueno o malo, de acuerdo a tu percepción? Bueno, yo desde el punto de vista político me parece que es muy sano, porque aquí estamos en un país, yo diría, donde cualquiera que considere que se pueda presentar una alternativa puede ser. Tú has entrevistado a varios aquí en este programa, entre esos tenemos a Nin Mereva, y no le estoy haciendo campaña, ni siquiera de repente tenemos el primer encuentro, Nin Mereva, pero está de precandidato con todo el legítimo derecho que le corresponde de serlo como tal. ¿Y qué es lo que va a llevar a cabo eso? Dentro de ese mundo, dentro de esa diversidad, Daisy, ¿cómo se puede solucionar ese problema? A través de un proceso eleccionario, a través de unas primarias que hagamos, yo establecería, esta es una opinión muy mía particular, un compromiso escrito donde todos los que participen respeten la decisión de ese proceso electoral. Y también considero que tecnológicamente tiene que ir acompañado del CNE. Esa modalidad que pretenden muchos de que a través de boletica o a través digamos, de actas, llevar a cabo el proceso electoral, nosotros ya pasamos eso. Venezuela es un país totalmente desde el punto de vista del modernismo del CNE, muy avanzado en cuanto a eso. Y tenemos que aprovecharlo. De hecho, los resultados los hemos podido visualizar con las elecciones que tuvimos en Barinas, donde todo lo que pudiera haber hecho el gobierno no pudo. No pudo cuando la gente sale a votar. Y cuando se sale a votar en masa, y cuando se sale a votar toda la gente a la calle,
el resultado es uno solo, Ahora la bien, victoria. el liderazgo es fundamental para que eso pase en Venezuela. Un discurso coherente por parte de la oposición y sobre todo no solamente el medio, que es lo que han planteado en la oposición. Han planteado un medio que es sacar el gobierno, pero no han planteado un fin. El fin es un proyecto de país. En fin, es delinear específicamente cómo podemos nosotros sacar a Venezuela de la crisis, cómo podemos económicamente para que la gente sea próspera, tenga dinero para hacer mercado, para comprarse un carro del año, para hacer lo que quiera, para ir de vacaciones y disfrutar la vida. Yo creo que no solamente eso lo entendió la oposición, o lo viene entendiendo la oposición, porque la oposición más de una oportunidad dentro de todas las alternativas, yo diría, de candidatos que se presentan, están claros que deben dar un modelo político diferente. Y el mismo gobierno, como consecuencia, ha establecido en el marco de estos 2 últimos años el establecimiento de un modelo distinto que se encamina hacia el desarrollo capitalista del país. De hecho, figúrate que todos los comunistas, partiendo desde China, no sirve para nada. partiendo desde China, ya el socialismo como modelo o el comunismo totalmente está execrado. Ya no encaja dentro de la realidad que pudiera encaminarse para el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, tú miras a un Gustavo Petro, es guerrillero, que viene con todas las baterías a conducir del Estado colombiano y en su discurso de entrada que presenta, voy a hacer un gobierno capitalista. En ese sentido hay un mensaje muy bien claro. La oposición está encaminada, y eso lo ha planteado por cierto César Pérez Viga, en buscar las reinversiones en materia petrolera. Tenemos que definitivamente buscar las mejores empresas petroleras que reinviertan en Venezuela para el aumento de la producción. No podemos seguir con una producción de 300.000 barriles diarios que no alcanza para un ingreso de sostenimiento interno. ¿En COPEI creen que el rentismo es el camino, seguir con esa política? Yo diría que no se trata del rentismo, se trata de que yo tengo una bodega y la he tenido de familia durante muchísimo tiempo para crecer. Ciertamente, amigos míos, yo tengo que apoyarme en mi bodega. Y la bodega que ha tenido Venezuela exactamente desde Juan Vicente Gómez para acá ha sido el petróleo. Tenemos que soportarnos dentro del marco petrolero para aumentar la producción petrolera, no manteniéndose bajo una conciencia desde el punto de vista que sea exclusivamente rentista, sino que despertemos un pacto nacional que se encamine al desarrollo agrícola verdaderamente. En 1959, Rómulo Betancourt planteaba definitivamente y lo encaminó dentro de su programa de gobierno que fue la reforma agraria. Y la reforma agraria tenía como propósito invertir en nuestras tierras como consecuencia y establecer un marco de independencia alimentaria que nos permitiera sostener y al mismo tiempo exportar. Tenemos que retomar esos principios. Eso se ha encaminado a lo largo de la historia venezolana en más de una oportunidad como iniciativa. Lamentablemente la dispersión y otras conjugaciones han llegado a comentarios o asesores dentro del gobierno. No, chicos, no sigas invirtiendo en la inversión agrícola, cómpralo afuera, que es más fácil. Yo creo que ahora hay que tomar conciencia. Bueno, y con las expropiaciones, las expropiaciones de las fincas y todo eso devastó eso fue el proceso. Eso fue un esquema equivocado del chavismo. El chavismo está tomando conciencia, yo creo, en ese sentido, devolviéndole algunos sus propiedades, y lo tienes como el caso de Sambín de la Candelaria, donde tomó como consecuencia de que tiene que devolver las propiedades a quienes pudieron poner en caminar y desarrollar su zona. En la próxima parte, Héctor, me gustaría que tú nos comentes quién paga todos esos años perdidos para esas personas que fueron expropiadas, cómo recuperar de alguna manera, quizás ya no el tiempo, pero por lo menos recuperar esas propiedades. ¿Cuál es el proyecto de la oposición si llega a ser gobierno en Venezuela? Esas son las preguntas para la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con Héctor Galvis, quien es dirigente político del Estado Miranda, específicamente en las filas de COPEI, y quedamos pendientes para conversar con Héctor desde su perspectiva y como analista político. ¿Consideras, Héctor, que esta crisis política, económica, social que vive Venezuela, todo este mare magnum de acontecimientos que hemos soportado y sufrido los venezolanos y que quisiéramos todos
recuperar esa alegría, esas ganas de prosperar, esa fe sobre todo, no en el futuro, sino en el presente, en el hoy de Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes desde una, digamos, agrupación política de ideología social cristiana? Bueno, yo te quiero manifestar que lo miro con el mayor de los optimismos. Me siento verdaderamente para este momento muy consciente que lo que le viene para Venezuela es lo mejor. No podemos seguir en el negativismo, ni en aquellos discursos que algunas personas de oposición se encaminaron solicitándole a gobiernos extranjeros como consecuencia que nos enviaran sanciones, que paralizaran los barcos en pleno mar, que se contribuyera a una guerra interna para un desangramiento humano que destruyera el país. Bueno, las sanciones son el asedio moderno de las guerras modernas. Pero como consecuencia podemos percibir que le ha hecho daño a todos en ese sentido. El discurso y el mensaje de hoy tiene que ser un mensaje de unidad nacional, tanto de la oposición como del gobierno como consecuencia. Y tenemos que ir hacia la construcción de un país totalmente distinto, creciente, de desarrollo económico, donde, por ejemplo, ahorita es muy positivo lo que tú estás viendo ahora para las próximas semanas, las reuniones entre empresarios venezolanos y colombianos en plena frontera para reactivar el aspecto económico que se establecía en Colombia y donde se producían alrededor de más de 6.000 millones de dólares en producción económica en esa área. Yo creo que eso nos debe contagiar de alegría, nos debe contagiar de un entusiasmo, de una fuerza de Dios en el pecho encaminada a producir y a crecer. Ahora, la repatriación de tantos fondos que están en el exterior, la fe que pudiese en todo caso tener, digamos que el inversionista para poder volver a Venezuela, ¿está planteada en este momento o estrictamente debe haber un cambio de gobierno como lo opinan la mayoría de las personas? ¿O crees que ahorita en este momento se puede iniciar un proceso de alguna manera de crecimiento? ¿O es pura fantasía como otros aseguran que Venezuela no se está arreglando? Aquí hay dos aspectos fundamentales. Hay una conciencia dentro del marco del gobierno actual en función de reactivar el aparato productivo, de conciliar con el sector empresarial, de ir a una campaña propagandística que tenga como consecuencia la reinversión en este país, pero eso no quiere decir definitivamente que tenemos que continuar con un totalitarismo político permanente en el tiempo, en el gobierno. No, yo creo que el mismo chavismo está cansado. El chavismo como modelo político dentro de sus mismas entrañas. ¿Pero quiénes están cansados? ¿La gente que está ya cansada de su gobierno? ¿O los que están en el gobierno? Yo diría dentro de eso las bases. Pudiéramos hablar de las bases del chavismo como consecuencia que ante la expectativa creada desde que el expresidente Hugo Chávez Frías, de paz descanse, estableció que para el 2021, estamos en el 2022, se iba a acabar con los niños pobres y no se cumplió, fueron parte de un conjunto de expectativas creadas en la conciencia de un conjunto de venezolanos que no miran dentro del chavismo y dentro del sistema de gobierno existente una alternativa para hacer. Es el mismo chavismo que va a votar por una fuerza de oposición para el 2024. Ahora yo tengo ahorita la plena seguridad, Daisy, que definitivamente lo que viene es una avalancha gigantesca de chavistas a votar por una alternativa distinta. Y nosotros en COPEI estamos presentando una, como tú estás mirando el abanico de opositores que pueda haber oposición. Vienen cambios y se aproximan fuerzas de cambios en Venezuela. Lo que debe haber es un despertar de su conciencia, del chavismo, de todos los venezolanos, de unificarnos, de querernos, de estimarnos y encaminarnos en función de votar en esa alternativa cuando la escojamos. Ahora, sabemos que estos años han sido muy difíciles. Hay una sombra que se llama corrupción que se cierne sobre muchos factores políticos, no solamente sobre el chavismo, sobre la oposición también. Todo eso significa, digamos, se puede delinear o decantar hacia que la mayoría de las personas también quieren justicia, quieren saber dónde está ese dinero que se perdió, quién lo tiene, lo van a devolver, vamos a poder resarcir de alguna manera a las personas que fueron dañadas. Eso es un gran tema que está en la discusión. El otro tema es no quedarnos allí en eso que podría inclusive gestar un rencor y una energía negativa, sino también hacia el crecimiento económico, hacia nuevas ideas, hacia las tecnologías. Por ahí pude inclusive escuchar a un periodista que hacía un análisis que la mayoría de los países en el mundo van a crecer
menos América Latina, porque América Latina se está basando solamente en la historia, en glorificar a los muertos, a los próceres y tal, y no está glorificando la investigación, la tecnología, el conocimiento, la educación de nuestros jóvenes, y ahí está el camino del crecimiento. Yo siento que en cierta forma te pudiera comentar, Daisy, esas son campañas propagandísticas dañinas, diseñadas específicamente para digamos, estancar a la población. Eso es mentira, eso es mentira. Venezuela lo estamos viendo hoy que está encaminándose a una inversión dentro de su territorio. Venezuela estamos viendo hoy que hay un proceso de credibilidad dentro de los inversionistas y dentro de los empresarios. Venezuela estamos mirando hoy que el desarrollo capitalista que lo llevamos en la vena, que es un nivel de conciencia que tenemos todos los venezolanos y el mundo en su totalidad, es la única vía para el desarrollo como consecuencia. En ese sentido, en determinados momentos yo siento que esas campañas propagandistas de no mirar en los venezolanos, de no mirar en América Latina como una fuerza renovadora y de cambio, transformadora, es falso. Por el contrario, mira, los mismos venezolanos que han salido, perdón, a otros países han demostrado que son los mejores del mundo trabajando, son los más capacitados, son personas plenamente productivas y en ese sentido hay esperanza. Entonces, como consecuencia, yo te pudiera decir que desde el punto de vista político todo está encaminado para un proceso electoral que va a dar un resultado de cambio para el 2024. Y desde el punto de vista hoy de inversiones, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de mejoramiento, ya progresivamente con los datos económicos que permanentemente las empresas técnicas nos presentan, nos va mostrando de que nos estamos encaminando a un crecimiento sostenido y mejoramiento de nuestro país. Ahora, ¿crees que ese crecimiento es posible con este gobierno? Te estoy diciendo que se está iniciando por parte de este gobierno que no le queda otra alternativa sino ir hacia eso. En la búsqueda también de las elecciones, porque ellos ya mirando de que no tienen otro espacio, tienen que abrir las compuertas del desarrollo, de la inversión, del reencuentro con la empresa privada para poder competir. Pero eso se está haciendo ya definitivamente a finales del periodo electoral que se aproxima, que es para el 2024. En ese sentido te quiero decir que independientemente de esas iniciativas que se consideran muy positivas por toda la población hacia el gobierno, eso no quiere decir que no va a haber un evento electoral y que no se va a producir un cambio. Hay un agotamiento estancado en el tiempo político y la gente dentro de esto quiere presentar una nueva figura. Lo vemos recientemente en Colombia. En Colombia, después de 200 años que estuvo estancado, una estructura política pendiente de que no iba a cambiar, cambió. En Venezuela, en el 2024 va a haber... con su presidente interino. En el caso de figúrate de Guaidó con el presidente interino, yo creo que eso ya ni siquiera los Estados Unidos lo toman en cuenta. En determinado momento ha sido hasta irrespetado ya el mismo Guaidó en cuanto al esquema de que 60 países lo acompañaban. Y tú lo puedes ver con el mensaje claro que llegaron los representantes de Estados Unidos a reunirse con Nicolás Maduro en un reconocimiento de que es el presidente, y la misma Unión Europea en función de conversaciones. Claro, pero para después de la guerra de Ucrania, las razones que hayan sido tienen validez y tuvieron que recurrir a la realidad. El presidente de Venezuela, quien controla las Fuerzas Armadas, quien controla la hacienda pública, quien controla el orden público, quien controla el Estado, es Nicolás Maduro. Yo soy un dirigente de oposición, pero yo no me puedo caer a mentira. Está reconociendo un Tribunal Supremo de Justicia que está fuera del país y nadie sabe que existe. Yo no puedo reconocer un Guaidó cuando hay un escándalo de un conjunto de empresas que lamentablemente están inundadas de corrupción, pero el Contralor General de la República en el día de ayer ya manifestó, porque Gustavo Petro señaló de que ya las empresas de monómeros pasarán a la orden del gobierno venezolano y como consecuencia será investigado. ¿Cómo se va a resolver eso? A través de la justicia. La justicia investigará cuáles son los alcances, cuáles son, digamos, la parte que se ha involucrado y el despilfarro económico que tuvieron tremenda oportunidad en monómeras, al igual que en Citgo, y como consecuencia en eso veremos un resultado diferente a través de la justicia. No hay otra. Ya para finalizar, Héctor, esa fe que de alguna manera se vulnera porque después de ser traicionado, después de ser engañado, un pueblo sufre
ese dolor. ¿Cómo hacer para rescatar la fe en los partidos políticos? En el caso de ustedes, copellanos, ¿cómo hacer para que esa gente vuelva a creer y vuelva a tener fe en las estructuras políticas de Venezuela? Tú sabes que eso se parece mucho, ¿no?, a cuando se entra en conflicto en los matrimonios y se va a la búsqueda del asesor de matrimonio, el asesor de pareja, para solucionar los problemas, ¿no? Y la respuesta que automáticamente el asesor, el ángel, la persona que nos va a ayudar a resolver el problema, le dice: concho, doctor, es que en verdad yo tengo 20 y pico de años de casado y yo ya no la quiero a ella. Y ella le pudiera decir: yo tampoco ya yo siento nada por él. Y el doctor lo que le recomienda, le dice: ámela, quiérala. ¿Qué quiere decir? ¿Que el poder debe amar a los copellanos? No que ame a los copellanos, no le queda a este país otra alternativa sino recuperar de por sí mismo la confianza en los factores de oposición. En los factores de oposición que se presentan, yo diría, sin ninguna marcas involucrados en los aspectos de corrupción y de haber cometido un conjunto de irregularidades. Se tiene que rescatar aquí la confianza y depositarse la confianza en una cantidad de personas que tienen un currículo limpio y que de cierta forma presenta una alternativa. Usted tiene como consecuencia la responsabilidad de votar en el 2024, porque esas argumentaciones que en algunos momentos son tendenciosas para no ir a votar, pues tranquilo que ha votado. Votó por el chavismo, votó para que se siga perpetuando el mismo modelo político, el mismo sistema político y las consecuencias que tiene hoy. En cierta medida el venezolano, engañado a través de los medios de comunicación en determinado momento, fue inducido a que se mantuviera ese estancamiento y no se participara en él. Por unos factores políticos. Bueno, pero por los mismos factores está muy bien, pero la gente tiene que despertar. La sociedad civil, como se denomina, tiene que crear un nivel de conciencia capaz suficiente de poder determinar y decidir quién debe ser su representante. Y en el 2024 no tiene otra responsabilidad la sociedad sino salir a votar por la alternativa democrática que gane esas elecciones primarias y conduzca a Venezuela hacia un nuevo amanecer. Muchísimas gracias, Héctor, por estar acá, por ofrecernos tu valioso tiempo para compartir con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, siempre esta puerta está abierta para ti, para cuando quieras conversar y plantearnos pues ese pensamiento político. Que nos están viendo. Gracias, Héctor. Un verdadero placer. Gracias. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, les agradecemos, como siempre, su gentil audiencia a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Recuerden que este programa usted también lo podrá ver a través de Gente de Hoy en YouTube. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Con mucho cariño hacemos ese esfuerzo para ustedes. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar esta tarde, Daisy Oropesa. Informativo Mira TV está en ti.